Mi papá me había querido poner Washington, Ecuador. Ese era el nombre de mi papá. Entonces mi mamá dijo, no, ¿cómo le vas a poner Washington, Ecuador? Mejor más conocido, ponle Azogues Cuenca. Entonces ahí quedaron que me llamaba Américo. Nombre raro, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo fui a Guápulo, ¿sí? Yo fui compañero del arzobispo Cabrera. Entramos iguales al primer año en Quito, ¿sí? Entonces su mamá quería que de pronto elija el sacerdocio. Pero no era mi vocación. O sea, yo me di cuenta mucho más que no era mi vocación. ¿Por qué la medicina? ¿Cuándo nace en usted esa vocación de decir quiero ser médico? Oiga, igual, medio influenciado por mi madre y más por mi madre. Mis aptitudes eran medio diferentes. Me gustaban mucho las matemáticas. Yo parecía que estaba dirigido a alguna carrera medio técnica. Me gustaba ingeniería. Salí, trabajé 2 años en la cárcel. Terminando residencia. ¿De aquí? Fui 2 años a la cárcel, pero de médico. ¿De aquí de Azogues? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Oiga, todo es una buena experiencia. Claro que en ese tiempo la cárcel era nada que ver con lo de ahora. ¿Sabe que yo el primer parto que atendí... O sea, ya usted dirigiendo. Fue el primer día de mi internado. Ahí atendí mi primer parto, en Cañar. Fuimos con Víctor Molina, nos tocó el internado en la misma rotación, Cañar, Azogues. Fuimos a ver cómo es el movimiento, cuándo tenemos que O sea, oficialmente aún no estaba Aún no estaba de interno, sino fuimos a ver cuándo empezábamos el internado. ¿Cómo es? O vive la madre o vive el niño. ¿Quién es uno para decidir? No, o sea, definitivamente, diga, casos concretos que he tenido yo en donde hay un desprendimiento placentario, está por morirse la madre, pero si le salvo a la madre, igual se salva el niño. Entonces no es que la madre o el niño. Partos en los buses. ¿En los buses? Claro, me acuerdo, algunas veces llegaban al hospital, el ayudante era blanco, que una señora está dando a luz, o sea, uno había que correr al carro y atender en el carro. Algunas veces se ha atendido. Mi madre casi se murió en mis manos. ¿A usted le operó? No le operé yo. Mamá quería que yo le opere, pero yo no quise. Le operó un compañero. Y yo me quedé en la clínica como esa noche y se complicó la noche. Y tuve que reoperarle yo. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del médico Américo Rodas, con quien vamos a dialogar mucho sobre su vida, sobre la medicina, sobre el mismo Azogues y las facetas con las que ha ido contribuyendo al desarrollo de esta tierra. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre empiezo este espacio y para que la ciudadanía conozca más a nuestros personajes, quisiera que se defina, ¿cómo se define Américo Rodas? ¿Quién es Américo Rodas para la gente que no le conoce? Bueno, qué difícil. Yo pienso que Américo Rodas
es una persona tranquila, muy querendona a su tierra, muy querendón a sus amigos, una persona que siempre está pendiente de su familia, mucho más ahora de los nietos, una persona que extraña mucho a su tierra cuando no está aquí y siempre he tratado de regresar a mi tierra. Por lo tanto, vivo en Azogues y pienso que mis últimos días seguirán en Azogues. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Por qué ese sentimiento tan arraigado a la tierra? ¿Cómo nació? Bueno, realmente yo sí me he puesto a pensar por qué soy tan querendón a mi tierra. Porque hay algunos que ni bien cruzan el descanso o acá en la zona norte ya están llegando a Biblián, se olvidan de dónde salen. Así es. Yo me eduqué en la escuela de La Salle, aquí en Azogues. Y a primer año de colegio yo me fui a estudiar en Quito, internado, en donde viajaba solo a Quito. A la edad de 12 años iba y venía solo. ¿Los fines de semana? No, a los 3 meses. ¿Cada 3 meses regresaba? Claro, en ese tiempo los buses a Quito se hacían 10, 12 horas. Entonces no había como regresar cada semana más, era interno. Entonces la primera vez que vine para Navidad, extrañaba mucho a mi tierra, a mis padres. Muchacho, guagua, 12 años. A los 13 años fui a vivir en Cuenca. Igual con mi hermano estudiábamos en Cuenca, vivíamos en un cuarto arrendado, mis padres vivían acá, yo pasaba toda la semana en Cuenca. Entonces esperaba con ansias de que sea fin de semana para regresar a mis Azogues. Sábado y domingo se hacían tan cortos estando en mi tierra y ya el lunes había que regresar a estudiar. Igualmente la universidad, lo hice en Cuenca. Entonces yo desde la edad de 12 años hasta que llegué a ser médico, viví fuera y por eso le extrañaba tanto a mi ciudad. Tuve la oportunidad de, luego de graduarme de médico, ya hacer mi vida aquí. Casarme con una persona de Azogues, tener mis hijos en Azogues y quedarme de fin. Y ahí sí usted dijo, en Azogues, de ahí ya nunca más aquí salí. muero. Sí. ¿Dónde nació? ¿En qué sector de Azogues? Yo nací a una cuadra de aquí, acá al lado de la casa deportiva del señor Parra. Ahí en la esquina es un edificio. Ahí nací. Por la Puerta Negra que se conoce como... Frente a la Puerta Negra, ahí nací yo. ¿Cómo era este sector hace muchos años? Oiga, no ha cambiado mucho. Era así. Realmente los edificios, las calles, lógicamente eran de tierra. Yo nací ahí, pero crecí aquí en la esquina, frente al seguro, en la casa de piedra. Viví muchos años, casa de mi abuelo. Luego bajamos a vivir acá en la calle Vintimilla y Malo. Muchos años así mismo. Y ya de joven fuimos a vivir al lado de la escuela Pacheco en ese tiempo. Entonces toda mi vida lo hice por este sector. Ahora también vivo por este sector. Siempre he estado relacionado con este sector. Pero ¿cómo era la vida en ese entonces? Por ejemplo, estructuralmente, físicamente, calles de tierra, las casas un poquito más antiguas, más rústicas, pero ya el convivir diario, ¿cómo era antes? Porque si ahora salimos 6, 7 de la noche, aquí todo está cerrado porque ya pocas personas viven, la mayoría se ha hecho comercial. Bueno, acuérdese que aquí sonaba la sirena a las 9 de la noche, pues. Entonces ya sabíamos que es la hora de estar todos en la casa. Ir a la casa. En ese tiempo tan sano que era la ciudad, no había ningún problema que los guaguas salgan a jugar. Salíamos a jugar en la calle, no había carros, jugábamos a los aros, jugábamos a la pelota, jugábamos de todo.
y a las 9 de la noche ya con las sirenas sabíamos que teníamos que regresar. En ese tiempo no había delincuencia para nada. No había el temor de que los niños estén solos en la calle. Entonces en el barrio jugábamos barrio contra barrio, carreras de los arros, carros de tabla, pelota y tanto juego. En el parque... ¿En el parque central? Claro, en el parque salíamos a jugar también, pues. Claro que el señor, el que cuidaba el parque, nos seguía porque éramos medio traviesos, entonces no le gustaba que hagamos travesuras. Después ya en la calle Vintimilla igualmente, pues empezó, me acuerdo, ya empezó a ponerse adoquín en las calles. Eso también nos permitía que en la noche con los adoquines jugara, haciendo nuestras figuras, nuestros carros supuestamente. Una infancia muy bonita. ¿Quiénes eran de su gallada? Del barrio éramos pues Patricio Vicuña, Papi Vicuña, subía al Gualtico Vintimilla, mis primos Raúl González, Patricio González. Esos éramos los de esa edad, de mi edad más o menos. O sea, eran los más cercanos a claro, usted, sus amigos. Claro. Como le decía, yo ya en el colegio, yo ya no estudiaba aquí. ¿La escuela estudió en La Salle también? En la escuela en La Salle. ¿Y sí. por qué ese cambio a Quito? ¿Cómo se da esta situación? ¿Por qué sus padres o de pronto usted mismo decidió estudiar en Quito? ¿Internado todavía? Mi mamá influenció mucho, que quería que me vaya a estudiar en Quito. ¿Pero por qué? Bueno, yo fui a Guápulo, sí, yo fui compañero del arzobispo Cabrera. Entramos iguales al primer año en Quito, sí. Entonces su mamá quería que de pronto elige el Claro, sacerdocio. Pero no era mi vocación. O sea, yo me di cuenta mucho más que no era mi vocación, entonces hice un esfuerzo para aguantarme el año allá y con la condición de que el próximo año me traigan a estudiar acá. Pero usted ni por la mente, como se dice comúnmente, de pronto el sacerdocio, la iglesia. No. Más fue influencia de mis padres. O sea, fue para darle gusto, como se... Oiga, medio obligado, pues no. En ese tiempo éramos más humildes, no, o sea, como los niños de ahora. En ese tiempo lo que decía el papá era ley, decía o la el mamá. Papá o la mamá, eso era. ¿Y su papá qué decía? Pues mi papá era súper tranquilo. Ve vos, pensarás bien, pero mi mamá, no, sí, tiene que ser así. Pero ya viendo la realidad también, yo ya de 12 años, dije no, o sea, ya... ¿Nunca le nació? No, para nada. Llegamos a la conclusión de que debía regresar a estudiar acá. ¿Y cómo era esa etapa, por ejemplo, de que prácticamente obligado, digamos así, estar en un internado, su mamá queriendo que sea algo que usted no quería hacer? ¿Cómo se vivió ese año? Difícil, ¿no? Sabe que yo la primera vez que vine en vacaciones de diciembre, a Navidad, como nos contó. Navidad, ahí vine y me encontré con mi hermano menor de mí con 2 años. A él le conté, era mi confidente, mi amigo de toda la vida. Le digo, hermano, sabes que yo no estoy acostumbrado, yo no quiero estar en ese colegio. Sabes que yo me voy a escapar del colegio. Le conté así. Y me fui. Regresé ya en enero a clases. Y mi hermano se había quedado con eso y estaba sufriendo y lloraba. Entonces mis padres le dijeron, ¿qué te pasa? Y le hicieron que declare. Ensayo declaró él. Sabe que ñaño no está contento en el colegio y piensa hasta escaparse del colegio. Enseguida mis padres fueron a Quito. ¿Qué pasa? Dije, no, papá, yo no quiero estar aquí. Decía, pero ya está medio año. Ya quédate el año. Se termina el año y te llevamos a Cuenca, a la tierra, a Soris. Con esa condición me quedé.
hice el esfuerzo. Allá fue más liviano los últimos meses ya. Difícil, oiga. Difícil, o sea, era difícil. Otras costumbres, otra comida. Los fines de semana no tenía dónde salir, no tenía familiares en Quito. Muchas veces nos quedábamos pocos en el colegio, a veces salíamos a la ciudad, al cine, regresábamos, pero se hizo una eternidad ese año. Luego ya viniendo a Cuenca, pues ya vine. ¿Por qué a Cuenca? Igual, cuando vine, mis padres decían, entonces estudia en Cuenca. Para mí era un paso abismal de Quito a Cuenca, imagínense. Con todo gusto. Fui a estudiar en Cuenca, en el Colegio Hermano Miguel. Mi hermano a primer año, yo ya en segundo año. Yo de 13 años, mi hermano de 11. ¿Y los dos allá? Y los dos vivíamos en Cuenca. Mi hermano extrañaba la casa. ¿Vivían los dos solos? Solos. ¿En dónde? Vivíamos diagonal a los bomberos, en la antigua Vázquez de Novoa en ese tiempo, ahora Presidente Córdoba. ¿Como arrendando o...? Claro, arrendábamos. ¿Y cómo hacían, por ejemplo, el tema de alimentación? Salón. En el salón. Ventajosamente en la casa, en la planta baja, había un salón. Nosotros vivíamos en el tercer piso. Café, almuerzo y merienda. Café, almuerzo y merienda. Entonces ya mi hermano extrañaba bastante a mis padres. ¿Y usted ya acostumbrado prácticamente después de un año? Ya con la experiencia que tuve, para mí era aquí cerquita, pues. Entonces eso le decía a mi hermano, estás con pena de papá y mamá. Hoy sí viven aquí a 30 kilómetros, en una hora estamos donde ellos son. Entonces poco a poco ya también se fue acostumbrando. Difícil, oiga. Difícil de muchachos, guaguas, vivir en un cuarto. Y una ciudad enorme también. Bueno, antes Cuenca tampoco era enorme, ¿no? Yo me acuerdo que en el colegio Hermano Miguel, ahí ya se acababa Cuenca. Ya solo el bilingüe había más allá, ya no había más. Ya no había nada de los Tres Puentes ni nada. Nada. Ahora ya todo es poblado. Cuenca también era una ciudad pequeña en ese tiempo. Estoy hablando de más de 50 años. Y ahí ya me acostumbré, ya. Después hizo doble jornada cuando estaba en quinto año. O sea, todo el colegio prácticamente en Cuenca ya después. Claro. Ya no regresó a La Salle. Ya no. En Cuenca, en La Salle, en Cuenca sí hay. Pero ya en quinto año se hizo doble jornada, ¿de acuerdo? Entonces viajaba yo ya todos los días a Casovis. Ya viajábamos, ya no vivía en Cuenca, quinto y sexto año. Y para la universidad nuevamente ya tuve que radicar. Ya acostumbrado ya Sí, prácticamente. pues ya conocía también, ya tenía amigos, compañeros en Cuenca. Ya hice mi niñez y parte de mi juventud en Cuenca, pues. Ya tenía mis amigos. ¿Y la galla de acá igual los fines de semana? Ya tenía pocos amigos acá. ¿Cuáles eran mis amigos acá? Los que estudiábamos en Cuenca. Entonces íbamos a Cuenca a estudiar en ese tiempo. Estudiábamos Fabián Romero, mi hermano, Francisco Sigüenza, Eddie Cabrera, Gualtico Vintimilla, entonces Eugenio Romo. Nosotros estudiábamos en Cuenca, entonces los fines de semana vuelta nos encontrábamos acá, entonces no tenía mucha oportunidad de hacer amistades acá. Entonces yo todo el colegio no tuve amigos. En la universidad ya igual, pues. En la universidad ya me topé con otros azogueños en donde hicimos amistad igualmente, vivíamos en Cuenca y el fin de semana ya pasábamos acá. Fabián Romero,
Víctor Molina, Bolívar Palomeque, Francisco Araujo. Ellos eran de la escuela de medicina. Claro, ellos estudiábamos medicina. Entramos iguales a medicina y salimos iguales de medicina. No sé si ¿Por qué la medicina? ¿Cuándo nace en ustedes esa vocación de decir quiero ser médico? Oiga, igual, medio influenciado por mi madre y más por mi madre. Mis aptitudes eran medio diferentes. Me gustaban mucho las matemáticas. Yo parecía que estaba dirigido a alguna carrera medio técnica. Me gustaba ingeniería, pero igual la influencia de mi mamá, que quería que estudie medicina en ese tiempo, muy pocos médicos. Medio por darle gusto y para ver qué pasa, y ya encontrándome con mis compañeros del colegio que iban a medicina, me fui a medicina. Pero no era su primera opción. No, para nada. Mi idea era que si no me va bien en medicina, me iba a ingeniería. Ventajosamente, el primer año pasamos suave. En el estatal de Cuenca. Sí, solo esa universidad había en ese tiempo. Segundo año era bien difícil, bastante sacrificio. Pasé segundo año y ahí sí. Y ahí sí ya le agarró gusto ya. No, pues ya todo el mundo decía, dejar segundo año de medicina, estás loco. Si ha pasado segundo año ya sois médico, porque segundo año era bien difícil en esos tiempos. En tercer año ya le cogí gusto. Ya, en tercer año le agarra gusto ya. O sea, los 2 primeros años fue ya porque le tocaba y para dar gusto a la mamá. Así es. Tercer año ya le cogí gusto. Y ya me dio... ¿Y qué empezó a cambiar? ¿Cómo empieza a coger gusto a una carrera que de pronto fue impuesta o para dar gusto a terceros? Oiga, al principio es medio árido la profesión, porque las materias son teóricas, pero ya en tercer año, en donde empieza medio con prácticas, medio usted a ir al hospital, y ya que sí me gusta, realmente me empezó a gustar ya el acercarse con los pacientes. Como les digo, en ese tiempo éramos contados los estudiantes de medicina, pues, en nuestras vacaciones de la universidad también, y ahí íbamos al hospital, medio a ver las curaciones, medio a estar en contacto con los pacientes. Entonces, ahí ya va despertándose el cariño a la profesión. De tal forma que ya en cuarto, quinto año, ya en donde usted ya tenía clases en el hospital, prácticas en el hospital, ya estaba totalmente encarrilado en la profesión. ¿Y qué es lo primero que le toca ver ya en prácticas, en clases que le empiezan a motivar más? O sea, que alguna herida, algún episodio que marcó este camino ya enrumbado a la medicina. Bueno, lo que ya le empieza el cambio es a ver algo vivo, pues no, ya no la práctica en cadáveres, sino ya ver algo vivo, algo que ya es diferente a una práctica en un cadáver, una disección de animales. Entonces ya hacer una sutura, ya un gusto para poner inyecciones. Ya el saber poner inyecciones, que en ese tiempo era buenísima. Para ponerse una inyección, me acuerdo, había que hacer filas donde el señor Romero, donde el señor Abad, para que ponga la inyección, pero ya si en la casa había alguien que ponga la inyección, ya era buena, entonces ya le cogía gusto. Y poco a poco ya uno se va encariñando con la carrera. Igualmente, cuando ya terminé los años de estudio, el internado por sorteo me tocó aquí en Azogues. En el Homero Castañer. 4 meses en el Hospital Luis F. Martínez en Cañar y 8 meses acá en el hospital. Entonces ahí parece que
eso ya fue dirigiendo dónde iba a vivir yo. Porque sí me he puesto a pensar, si me tocaba, en ese tiempo hacían en Machala, en Cuenca mismo. Bueno, hasta ahora mismo el sorteo es donde salga. Bueno, no, antes, ahora el sorteo es a nivel nacional. Antes era Machala, El Oro, Azuay y Cañar. Era la zona. Era la zona para la Universidad Estatal de Cuenca. Ya apareció también la Católica, empezó la Católica de Cuenca, pero ellos no sé, ellos bueno tenían el Hospital Católico, entonces nosotros teníamos ya plazas señaladas. Y ya una vez que por sorteo igual me tocó en Azogues, ya dije definitivamente ya quedo en Azogues. O sea que si le tocaba en Cuenca mismo o en Machala, usted ya de pronto pensaba hacer vida allá. Es que nadie sabe usted ya hace su hogar allá, alguna cosa, entonces ya me tocó acá. Igual la rural hice 4 meses en la costa y luego en Cañar. Y ya una vez... ¿En la costa de la provincia del Cañar? Sí, en Chucay y luego en Cañar. Y ya una vez profesional, en ese tiempo era medio fácil conseguir trabajo. Enseguida conseguí la residencia aquí en el Hospital Homero Castañer y desde ahí hasta terminar, hasta jubilarme en el Hospital Homero Castañer, toda la vida. ¿Y de interno qué es lo que le toca ver? Porque si bien es cierto, ahora lastimosamente hay más accidentes de tránsito, el tema del contexto en el que vive el país también hay más violencia, o sea, emergencias de ese tipo hay a diario, pero en ese entonces, ¿qué es lo que veían, por ejemplo, ustedes como internos? Dependiendo. En Cañar, bastante accidente de tránsito, ¿sí? Bastante accidente de tránsito, enfermedades transmisibles, enfermedades pulmonares y la obstetricia, toda la vida, pues, los partos y todo. Entonces eso en Cañar. Ya acá en Azogues, bueno, en Cañar cuando era interno hacía de todo. Ya en Cañar, cuando vine a Azogues, los 4 meses eran materno infantil y 4 meses en clínico quirúrgico. Entonces, sí había accidentes de tránsito también cuando estaba en clínico quirúrgico, pero mucho más en Cañar. Bastante accidente, bastante herido. Entonces, buena práctica en ese tiempo. En ese tiempo el interno de medicina hacía mucho. Y era más respetado también. El interno... Era un médico más. Ese interno atendíamos partos, y ya medio asistíamos a algunas cirugías de ayudantes, y ya era mucha responsabilidad para el interno. O sea, de la vida de estudiante a vida profesional, en cuestión de 3 días usted estaba involucrado ya en su trabajo y siendo responsable de lo que está haciendo. Esa era una exigencia. Ahora, mis hijos son médicos, he visto que ya la responsabilidad para un interno ya no es mucha, las funciones que cumple un interno ya... Y la gente mismo dice, no, que no me atiende el practicante, sí, sino que venga el médico. Claro. De nosotros, cuando usted era interno, ya le decían doctorcito, ya le veían el mendil y doctorcito, a pesar de que le veían tan joven, pero ya doctorcito. Y en tanto ahora es difícil, bueno, y es difícil para uno que el paciente no quiera que le atienda por muy joven. Entonces eso ocurre ahora, antes no ocurría eso. Y en la rural ya la responsabilidad de ser prácticamente solo en un centro de salud, el responsable del centro de salud, ¿cómo era llevar eso? Bueno, en donde yo hice la rural no había mucho trabajo, ¿sí? Más hacíamos los controles a la escuela en los 4 primeros meses. Una vez que vine a Cañar, sí, ya cumplía las funciones de residente, pues ya
ya hacía consulta y todo, pasaba visita y todo. Entonces, en la rural no tuve la oportunidad mucho de trabajar en área rural mismo yo, porque ya trabajé en el hospital de Cañar, en el hospital mismo. Y luego ya cuando vine acá a hacer la residencia, netamente. ¿A qué área del hospital ingresó? Yo ingresé al área de obstetricia. Ahí fue su plaza de residencia. Claro, ahí hice los 2 años de residencia. Y luego se quedó ya... Sí, pues, ya, igual no. En ese tiempo el residente ya cumplía todas las funciones. Teníamos médico tratante 4 horas al día. Y las 20 horas los pacientes estaban bajo su cargo, en donde usted tenía que desenvolverse, realizar las cirugías, todo, totalmente de residente usted hacía todo lo que ahora hace un médico tratante. Entonces ahí pasé 2 años y un poco más y ya me incliné por la obstetricia. Luego que terminé la residencia, salí y trabajé 2 años en la cárcel. Terminando la residencia. ¿De aquí? Fui 2 años a la cárcel, pero de médico. ¿De aquí de Azogue? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Oiga, todo es una buena experiencia. Claro que en ese tiempo la cárcel era nada que ver con lo de ahora. Yo era el médico de la cárcel. Y ese tiempo el más peligroso, un robo. El director encargado. Era todo en la cárcel. Sí, entonces, sí había gente peligrosa que venía de Cuenca, pero no es nada lo que son angelitos a los comparados de ahora. Claro. Pero no me acostumbré tampoco. No. ¿Qué tal esa experiencia, por ejemplo, de tratar a personas que de pronto, bueno, como digo, un robo, un hurto, pero de pronto que ya eran un poquito más peligrosos, que quitaron la vida a alguien y cosas así? ¿Qué tal esa experiencia? O de pronto esa adrenalina de atenderles, porque no se sabe qué puede pasar en medio de una atención. Difícil, porque usted de entrada sabía que le está mintiendo. Sabía que no es paciente, sino que le está mintiendo. Entonces, diferenciar entre que sea cierto y que sea verdad que esté enfermo ya era medio difícil. Y una vez que usted tenía a alguien que era de cuidado, sí le daba miedo, lógicamente, sí tenía temor. Pero ese miedo se va perdiendo y había un respeto para el médico, para el director. Era otro mundo. Hasta en la cárcel era otra cosa, sí, otra cosa. Pero a pesar de eso, como digo, no hacía medicina mismo yo, más cumplía funciones administrativas. No era. En la primera oportunidad que tuve de regresar al hospital, regresé. A obstetricia. Claro. Y de ahí sí, y ya toda la vida hasta jubilarme. Y en el ámbito del hospital y todo, usted decía, nos tocaba ver nacimientos, asistir en partos o de pronto ya liderar los partos. ¿Cuál fue el primer parto que atendió? Oigan, bueno, usted no atiende directamente un parto. Usted primero, para un parto, está al ladito viendo cómo atiende. Después ya mete mano, medio ayuda y después ya está atendiendo el parto. ¿Sabe que yo el primer parto que atendí... O sea, ya usted dirigiendo. Fue el primer día de mi internado. Ahí atendí mi primer parto, en Cañar. Fuimos con Víctor Molina, nos tocó el internado en la misma rotación, Cañar, Azogue. Fuimos a ver cómo es el movimiento, cuando tenemos que O sea, oficialmente aún no estaba de... Aún no estaba de interno, sino fuimos a ver cuando empezábamos el internado. Y nos convencieron los internos que ya terminaban, que ya nos quedemos de turno, que ellos ese día tenían el grado, y que por favor, y nos quedamos.
ese día ya te atendí el primer parto. Y no solo un parto normal, se me retuvo la placenta. Entonces ya tuve que hacer una extracción manual de la placenta, un procedimiento que no es tan sencillo. Entonces eso ya le impacta a uno. Y las cosas que venían después, ya uno decía, si he hecho otras cosas, ¿por qué no estas, no? Pero sí era un poquito de irresponsabilidad también de los que ya salían, dejarles a ustedes y que atiendan ese tipo de emergencias sin conocimiento previo de la área, de la zona. Aparente, porque como les digo, nosotros a partir de tercer año ya íbamos las vacaciones al hospital. Entonces son vacaciones de tercero, cuarto, quinto año, son 3, 4 años que uno ya estaba involucrado en el hospital, ya sabía cómo manejarse. Claro que mala suerte que el primer parto que tuve yo se me complicó, ¿no? Mala suerte. Pero bueno, eso me sirvió, salió bien todo, gracias a Dios, me desenvolví bien, poniendo en práctica los conocimientos y lo que había visto. Y lo que había visto sabía qué es lo que tengo que hacer. Ya posteriormente ya las cosas se fueron dando, y aquí en Azogues ya empecé a operar, aprendí a operar ya desde lo más fácil a lo más Y esa difícil. primera paciente, me imagino que ya no se va a olvidar y que de pronto sí tuvo contacto un poco más o fue esa vez y... No, o sea, uno tiene la capacidad, al menos yo, se olvida tan pronto de las pacientes, y, o sea, no se acuerda. Se acuerda la idea, que se es lo que acuerda pasó, el procedimiento, pero si le vieran, no supiera quién es. Y ahí nace ya la pasión por el tema ya de la especialización en ginecología, obstetricia. Bueno, en el internado usted hacía de todo, pues. En el internado usted rotaba por todo. Y ya cuando vine cuando entré de residente, ahí me incliné a la obstetricia, ahí ingresé al departamento de obstetricia. Y ahí la especialización ya. Sí, pues, o sea, ya termina, como le digo, es tiempo, el residente hacía de todo ya. Yo ya cuando terminé la residencia, yo estaba ya bien encaminado en la obstetricia y en la ginecología. Y ya después todos los procedimientos que se dieron para hacerme especialista ya fue por ende nada más. ¿Y el caso que de pronto se le complicó? Mucho. Tantos casos, o sea, a la final son tantos años de estar trabajando en obstetricia, entonces sí ha habido casos bien complejos. ¿Y cómo es eso de que muchas veces hay esa disyuntiva de decir, no sé si le ha pasado, que nace el bebé, pero lastimosamente la madre tiene riesgo, o se queda la madre y... Eso no es tan cierto. O escoger entre la vida del uno o el otro. No hay. Sería casos muy puntuales en que... ¿Y no le ha tocado? No, gracias a Dios. Es que no hay, o sea, ¿cómo es? O vive la madre o vive el niño. ¿Quién es uno para decidir? No, o sea, definitivamente, diga, casos concretos que he tenido yo en donde hay un desprendimiento placentario, está por morirse la madre, pero si le salvo a la madre, igual se salva el niño. Entonces no es que la madre o el niño. Digo usted, casos puntuales para decirlo a la madre y al niño. Una persona que esté embarazada de 24, 26 semanas, en donde está con una enfermedad que se va a complicar en el embarazo, entonces ahí sí decir, hay que terminar este embarazo, porque si se sigue va a complicarse la madre, o de no, hay que terminar el embarazo para el bienestar de la madre. Solo en esos casos. Pero de ahí una cirugía, hablar o la madre o el niño, no hay. Sí he tenido casos bastante difíciles. ¿Cómo cuáles? Desprendimientos placentarios, partos en los buses. En los buses. Claro,
Me acuerdo, algunas veces llegaban al hospital, el ayudante era blanco, que una señora está dando a luz, o sea, uno había que correr al carro y atender en el carro. Algunas veces he atendido, no, 2 o 3 veces he atendido. Cirugías complejas en donde se ha complicado tanto. Antes no había la disponibilidad de un banco de sangre, no había la disponibilidad de la anestesia que hay ahora. Era un poquito... Y antes las parteras también. Sí, bueno, ya a partir de que yo entré a obstetricia, ya los partos ya iba disminuyendo. Pero en la zona tan... rural se mantenía todo. Claro. Y después, por leyes del gobierno, pues incluso había que darles prioridad a la partera para que entre a quirófano, a que vea lo que uno está haciendo, imagínense. Difícil. O sea, la partera tenía la facultad de ingresar a quirófano por las leyes de nuestro país, pues. O permitir parto en vertical, la madre hincada que dé a luz y uno había que acomodarse a ese parto, ¿no? Difícil. Todas son anécdotas. ¿Qué anécdota tiene de algún parto? Oiga, uno que no me olvido nunca es un parto, un caso raro que tuve, un embarazo extrauterino. ¿Qué es un embarazo extrauterino? Es cuando el producto no se cría dentro del útero, sino afuera del útero. Generalmente en las trompas. Entonces eso llega a las 6, 8 semanas y como empieza a crecer se rompe la trompa, hay una hemorragia, si no ha sido diagnosticada a tiempo, hay que operarle de emergencia porque la madre puede morir por una hemorragia interna. Entonces una señora de Cochancay, de ella sí me acuerdo muy clarito, vino al hospital para una cesárea, fue transferida de la troncal. Entré a hacer la cesárea, al abrir me encontré con un tumor que tenía en la vejiga, me asusté, dije, ve este tumor en la vejiga, pero este rato me preocuparé en sacar al niño y luego para ver de qué se trata eso. Le saqué al niño y me di cuenta que el tumor no era tal, era el útero y el niño se había criado en el abdomen y estaba ya a término. Entonces esos casos son rarísimos. Tuve la ventaja de que ya teníamos posibilidad de tomar fotos, tengo todo documentado. Fotografía, todo documentado de ese caso. El niño nació bien, la placenta había estado pegada a los intestinos, la madre salió bien, el niño bien. Entonces es un caso definitivamente raro que tuve. Otro caso, niños siameses. Aquí. Sí, claro. Pegaditos en la cabeza. Y así algunas cosas que realmente sí quedan en la memoria de uno. ¿Pacientes que perdieron la vida? Sí, claro. Claro, lamentablemente, sí. ¿Los niños o las madres? Ambos, niños y madres. ¿Y cómo se siente uno? ¿Qué es lo... ¿Cómo se sintió la primera vez que pasó eso? No. Porque usted bien mencionaba algo, o sea, uno no puede ser Dios y decidir la vida o la muerte, pero ya son cosas del destino, de la vida. ¿Cómo se siente uno cuando le toca eso? Oiga, uno quisiera regresar atrás para tomar las precauciones o hacer algo, pero es imposible. O sea, las veces que he tenido estos casos, difícil para uno aceptar y difícil salir y
a la familia, a explicarles qué pasó, a que le entiendan qué pasó. Ventajosamente han sido pocos casos. ¿Hay algún caso que se le ha quedado marcado de esos? Bueno, mi madre casi se murió en mis manos. ¿O usted le operó? No, no le operé yo. Mamá quería que yo le opere, pero yo no quise. Le operó un compañero. Y yo me quedé en la clínica como esa noche y se complicó la noche. Y tuve que reoperarle yo a mi mamá. Y difícil. O sea, imagínese la vida de su madre en sus manos. Cuando terminé ya de operarle y ya se solucionó, ahí empecé a temblar. Ahí decía que hice, pero bueno, le salvé la vida a mi madre. Y he estado en todos los partos de mis hijos, de mis sobrinos, he atendido a todas mis familias políticas. O sea, ¿Usted mismo atendiendo? Sí, yo he atendido a todos, a casi a todos, por obvias razones, a uno que otro no, pero he atendido a todos mis sobrinos, mis nietos, mis hijos y todo. Y a veces uno desde la ignorancia, ¿no? Y digo a veces desde el morbo también, cuando los jóvenes dicen, bueno, yo sí soy médico, quisiera ser ginecólogo, por el morbo que hay, ¿no? Pero más allá, la ginecología, la obstetricia, no es solamente ese morbo, ¿no? De tener contacto con los aparatos reproductores, etcétera, sino es eso, es la vida, es cuidar a las mujeres. Ese morbo no hay en la producción ahora. No, pero o sea, digo, la gente que no sabe, o sea, claro. los que estudian otra cosa y dicen, yo si fuera médico, fuera ginecólogo. No. Es que lo que le digo, si usted ve a una paciente, es a una paciente, ¿no? Si usted le toca verle el oído, la mano, o hacerle un examen ginecológico, es igual, o sea, no le veo diferencia entre un órgano u otro órgano, no. O sea, como paciente es muy diferente, muy diferente. O sea, uno se tiene, sí me han dicho eso. No, totalmente equivocados. No, para eso digo, la gente que no sabe, ¿no? Para nada. O sea, lo que ellos piensan que sería agradable, muchas de las veces, para nada es agradable, pues, ¿no? Para nada es agradable hacer un examen ginecológico. No es una cosa que es un examen que tienen que hacer como cualquier otro, ¿no? A veces con sus enfermedades, que hay que tener mucho cuidado en el examen y todo, o sea, hay que tener precaución también, como en todas las ramas de la medicina. Y conforme ha ido avanzando estos años la medicina y la vida en sí, ¿qué cambió de los primeros años cuando usted atendía los partos a los últimos partos que de pronto atendió en el mismo hospital? Cuando llegaba una paciente antes, usted le conocía a la paciente desde que llega hasta que se vaya. Usted sabía cómo se llama, todo, sabía cómo está la paciente y cuántos días está y todo. Ahora es tan diferente. Usted le conoce a la paciente el rato de operarle o el rato de atenderle el parto, no le da el alta, no sabe cómo se ha ido. Se ha cambiado tanto la forma de... Y perdió ese contacto médico-paciente. Sí, del médico-paciente. Entonces, nosotros íbamos al hospital todos los días. Cuando yo era residente, hacía turno, al día siguiente tenía la tarde libre, al día siguiente tenía el preturno, al día siguiente ya tenía turno, o sea, era diferente. Ahora es diferente, usted va, hace un turno, regresa a los 3 días, hace otro turno, no sabe cómo fue la paciente ni a qué pacientes, son muy diferentes. Antes había más contacto con el paciente, o sea, usted sabía desde que entró hasta que se fue, cómo fue. ¿Algún parto que usted recuerde y que de pronto dice, no, este joven, este niño, yo le traje al mundo en el hospital, yo atendí a su madre, además de los familiares, ¿no?
Oiga, sí, es agradable, usted llega a algún compromiso, alguna fiesta y se acerca ya algún muchacho o alguna señora ya, y si usted me ha atendido el primer parto, y a ver, es tan diferente. O sea, ya he atendido el parto a los que he hecho nacer, imagínese. O sea, ya soy abuelo. Claro, mis primeros partos, ya las pacientes tendrán más de 40 años. A las hijas ya les he atendido también. Pero sí es agradable sorpresa que se acerque y diga, usted me atendió el parto. O que se acerque la señora, diga, quiere que le muestre a mi hijo y le llama, y ya un señor y todo. Dice, él te atendió y quedan asustados viéndolo. Yo lo que siempre le digo, yo soy el que te metió el primer chirlazo. Ándale, conociendo quién te metió el primer chirlazo. Porque siempre había eso, ¿no? Para que lloren, decían eso, ¿no? Para que llore el guagua. Estimularle para que llore, estimularle para que llore. ¿Y es cierto eso? No. Estimularle nada más, pues. Y de ahí usted termina ya la carrera, se jubila en el hospital, pero no deja de atender pacientes. No. ¿Hace cuánto tiempo se jubiló? Un año antes de la pandemia, 19. Es que mis hijos también son médicos. Y mi hijo también es ginecólogo. Entonces, mi hija es médico también. Yo me jubilé, extrañé bastante cuando me jubilé al hospital. O sea, se jubiló y dejó totalmente la medicina. No, extrañé al hospital. Al hospital. Extrañaba bastante. Yo trabajo en la clínica, lógicamente las tardes. Entonces me decían, si ya se jubiló, va a trabajar las mañanas también en la clínica. No me hubiese jubilado para seguir trabajando tarde y mañana, pues no. Entonces ya las mañanas me dedico a mis travesuras, a mis quehaceres. Y las tardes hago consulta a partir de las 3 y cuando tengo que operar a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Tiene algún hobby ahora? Claro. ¿Qué hobby tiene? Motos y carpintería. Son dos cosas que me hacen, que me mantienen, ¿no? Bueno, toda la vida hemos sido de motos. Mi primera moto tuve a los 15 años. Ahora tengo 3 motos. Claro. ¿Pero moto de competencia o moto para rodadas? La de ahora, de todo. Tengo una para la ciudad, que es una motoneta. Una para enduro. ¿Ah, se hace enduro todavía? Ya no le hago. Ya me da miedo. Y la de rodada, que sí la hago. Es poco, pero hacemos. Entonces, y me gusta bastante la carpintería. ¿La afición a la carpintería, así mismo desde joven No. o últimamente? Será a raíz de la muerte de mis padres, tenía que ocuparme en algo. Mi mamá se murió en el 95. Mi amigo Bolívar Palomé, que él me inculcó, dice, oye, haz trabajos con madera, hombre, ve cómo hago yo, y hacía bonitas cosas. Me dio para disiparme, empecé a aprender. Me gustó tanto y terminé aprendiendo bastante. He hecho muebles para la casa, muebles para mis hijos, muebles para mis sobrinos, bastantes. Y le sigo haciendo. Ustedes en el tema de implementación, mesas, muebles, etcétera. Sí. No es en el tema decorativo, No. figuras, nada. No, carpintería mismo, más de melamine. Closets, escritorios. Todo eso, sí. Todas esas cosas. Tumbados, puertas, todo. Entonces tengo un chico tallercito en mi casa. Eso paso las mañanas. Cuando tengo que hacer algo, ya de noche, como estar
sin saber en qué pensar, y estoy pensando cómo hacer y todo. Bastante agradable la distracción. Y lo que digo a mi mujer, el fin de semana voy a ir a hacerle dar una vuelta a mi moto. Me llevo a mi moto a hacerle dar una vuelta. Salgo ahora solo. Ya mi hermano lamentablemente vendió la motito. Víctor también se dedicó al ciclismo, entonces no tengo facilidad para salir más lejos. Entonces me voy a Cañar, a Cuenca, ya no puedo ir más. Ahora estoy pensando ir a Cochancay, a la costa, que ya da miedo por el riesgo de, se habla de delincuencia ahorita. Pero todavía sigo en las motos, ya. ¿Y cómo nació esta pasión de las motos? ¿Familiar? Claro. Mi tío, que falleció hace 2 años, Ítalo Medina, él cuando yo en la escuela, pues, fue el primer corredor de acá. Entonces ya uno desde niño, 8, 9 años, ya era enfocado en las motos. No digo, a los 15 años yo ya tuve mi primera moto. Corrí en las motos, mis hermanos corrieron en motos, mis primos, mis hijos, mis nietos. Entonces toda una familia de motos. ¿Accidentes en motos? Claro que sí. ¿Cuál es el más grave? Una costilla yo. Yo solo una costilla fracturada. Es diría el más grave, pero sí he tenido más fuertes accidentes, pero he salido medio ileso por el equipo. O sea, usted competía también, pista y todo. Sí. Otros tiempos, otras motos, pero sí, competía. Entonces, ya después, la última vez que corrí fue en el 82. Ahí sí tuve un feo accidente en la carrera. Y ahí sí nunca más de carreras. De ahí enduro, que es una lindo. Y eso ya no ha hecho. Ya no, se necesita bastante físico. Y ya van pasando los años y no pasan en vano. Y me da miedo me da miedo. Y también ya se van, ya no hay rutas que decíamos, ¿no? Ya la gente también se ha cansado porque cuando hacíamos enduro nosotros éramos muy poquitos, respetuosos a las cosas. Uh-huh. Después empezaron a aparecer ya más motos. Y se iban por donde sea. Y la gente se molestó. Y con toda la razón. Entonces ya no hay que molestar. Por eso me compré para las rodadas. En la carretera no molesta a nadie. ¿Cuál es la rodada más larga que ha hecho? La rodada más larga, 11 horas en moto, sin bajarse. Salíamos de Cuenca, Tambo, del Tambo a la represa, de la represa a Gualaceo, de Gualaceo al oriente, a Juan Bosco, ¿no? Juan Bosco, Sevilla. Claro, de ahí a Gualaquiza, sí, Cuenca, 11 horas. En las competencias, en las que hay en los Andes, en las competencias que hay de rally, diríamos, uh-huh. Bien bonito. Entonces es la más larga. De ahí al Chimborazo, ese es un lindo paseo, al Chimborazo. ¿Al volcán? Sí, pues al Nevado, porque en las carreras de bicicletas, mi hija corría en bicicleta y yo me iba en la moto a verle. Siempre íbamos en las motos a verle qué pasa con ellos. Y ahora son cortas las rutas, pero todavía me gusta. Qué satisfactorio manejar una motito. Desestrés. Qué satisfactorio, se siente libre, lindo.
pero ya poco a poco va disminuyendo ese afán y ya va aumentando el miedo. Para ir finalizando, doctor, el nombre, Américo. Si le han contado a sus padres por qué el nombre. El nombre de Américo, yo te decía, ¿por qué me puse Américo? ¿No? Es poco común. Claro, mi papá me había querido poner Washington, Ecuador. Ese era el nombre de mi papá. Entonces mi mamá dijo, no, ¿cómo le vas a poner Washington, Ecuador? Mejor más conocido, ponle Azogues Cuenca. Entonces ahí quedaron que me llamaba Américo. Nombre raro, ¿no? Uh-huh. Entonces toda la vida, ¿cómo se llama usted? Américo. ¿Cómo? Américo. Ah. Ya después con la aparición del cantante. Ya. ¿Cómo se llama? Américo. ¡Américo se llama! Claro. Entonces mi hijo también se llama Américo. Mi nieto también se llama Américo. Eso decían mis amigos. Oye, ¿por qué le pusiste a tu hijo Américo? Oye, si no me despico con él, entonces ¿con quién? Entonces ya somos 3 generaciones de Américos también. Bien, llegamos a la parte final. Doctor, ¿cómo se ha sentido? Oiga, muy agradable, desestresante. Y usted me evoca tantos recuerdos que hay para estar conversa y conversa. Yo le agradezco mucho. Muchísimas gracias a usted, doctor, por compartir su tiempo con nosotros y también sus anécdotas. Como usted dice, hay un montón de temas de qué hablar, pero lastimosamente el tiempo es así. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo.